Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8.000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8.000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. Amigos, qué gusto verlos hoy. Bienvenidos a todos los que son de casa y también a los que recién llegan por primera vez o segunda vez. Me encanta verlos y hoy tengo el privilegio de compartir la parte 5 de esta serie Eclesía que ha movido nuestros corazones, aquellos que somos parte de la iglesia y que hemos estado quizás desde el inicio en este campus empujando e impulsando la iglesia. Ha sido como un momento para vernos a las caras y decir por eso hacemos todo lo que hacemos, y además también de proveer conversaciones con personas quizás que van recién integrándose a la iglesia y de igual manera encender o conectarse con este origen de su movimiento, del movimiento de Jesús. Y bueno, Yair por ahí hablaba un poquito en la visión acerca de lo que se ha tratado esta serie. Yo voy a hacer una especie de resumen lo más rápido posible, algo bastante cortito, sobre todo para ti si vienes por primera vez o viniste a la primera parte y luego te desconectaste un poco y regresaste. Déjame hacer rápido un resumen y para estar en la misma sintonía, y luego desde allí arrancamos a lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y una de las cosas que hemos estado dándonos cuenta o reflexionando es lo siguiente: este movimiento es algo que asombra. El movimiento que inició hace 2000 años es algo que te llena de admiración, ¿ok? Era imposible no voltearlo a ver, y es por eso que marcó la historia y marcó a toda la humanidad, porque realmente era asombroso lo que esos primeros seguidores de Jesús fueron capaces de hacer por este movimiento, por ese mensaje. Muchos de ellos vieron a Jesús, luego vieron entregar su vida en la cruz y luego lo vieron resucitado, así que esto cobraba cada vez más fuerza, más intensidad, tanto que muchas personas decidieron dar su vida literalmente por este mensaje, decidieron dar sus sueños, todo para que este mensaje y este movimiento nos alcanzara el día de hoy. Hemos estado diciendo específicamente sobre este movimiento lo siguiente: es un movimiento abierto hacia el mundo, multicultural y multiplicador. Así se expresaba. Era cada vez crecía mucho más. Y déjame decirte algo: si no te consideras seguidor de Jesús, no tiene que ver con religión, ¿ok? Tiene que ver con historia, de hecho, con personas de carne y hueso como tú y como yo, ¿ok? Personas comunes y corrientes, ¿ok? Que decidieron abrazar esta causa, decidieron abrazar este movimiento, este mensaje de su Salvador Jesús y llevarlo hacia adelante, impulsarlo hacia adelante. Y esto es impresionante. Si tú y yo lo vemos desde el punto de vista histórico, claro que es impresionante. Tú dices, por supuesto, marcó la historia debido a esos hombres y mujeres que lo dieron todo por ese movimiento y por ese mensaje. Y hemos estado visitando un libro que se titula Hechos, el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles, donde Lucas es el escritor de este libro y ha estado, no perdió detalle y fue narrando cómo inició el día cero de esa eclesía, de ese movimiento. De hecho, esta palabra es la palabra en griego que se usa para describir un movimiento, una asamblea de aquellos que vieron la vida, muerte y resurrección de Jesús, y después de eso decidieron empujar este gran movimiento que hoy tú y yo disfrutamos, y que la traducción más cercana a esto es la iglesia, lo que hoy tú y yo conocemos como la iglesia. Y hemos estado leyendo
con algunos saltos la historia, ¿verdad? Capítulo a capítulo de este movimiento a través de lo que Lucas escribió, que además documentó a detalle muchísimas cosas. Y hay una asignación que Jesús le dio a esos discípulos, ¿okay? A aquellos que estaban alrededor de él, y era muy claro, y que es una invitación para ti, para mí, el día de hoy también. Esta era la asignación: vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Esta era la asignación. Jesús dijo: mira, esto les encargo, vayan y hagan discípulos, vayan por diferentes ciudades, países, estados, regiones, culturas, y busquen más personas que terminen abrazando este movimiento y que se consideren luego mis seguidores. Esto era todo lo que estaba en juego. Esta era la única asignación, no era mayor petición que esta, ¿ok? ¿Y qué pasa saltando un poco más adelante? Una vez que Jesús muere, semanas después, los discípulos y algunos seguidores que en ese momento abrazaron, obviamente después de verlo resucitado, empezaron a hablar acerca de Jesús y no paraban de hacerlo. Los apóstoles no paraban de hacerlo, algunos seguidores no paraban de hacerlo. En Jerusalén se hablaba en los pasillos, en las calles, en secreto, en público, acerca de: hey, lo vimos vivo. Hey, caminé con él, los vi entregando su vida en la cruz, pero atención, algo más importante, luego lo vimos resucitado. Y luego lo vimos resucitado y créeme que es el Hijo de Dios porque resucitó. Y todo lo que él dijo fue cierto. Y esto mantuvo esa energía o ese fuego, esa llama, esa pasión que movía los corazones de la gente en ese entonces. Y menos de 2 meses después de su resurrección se va a celebrar una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés, una de las 3 fiestas de la gran peregrinación de los judíos. Los judíos regresaban a Jerusalén para esta fiesta también, que ya estaba pautada, y cuando hay miles de judíos de todas partes alrededor, en las calles en Jerusalén, Pedro lanza este mensaje, uno de los primeros mensajes, y exactamente el mensaje que da el inicio a su iglesia, a este movimiento donde 3,000 personas aceptan el mensaje, deciden bautizarse en aguas para reconocer o para decir: soy un seguidor de Jesús, Él es mi Salvador y creo en su mensaje. Ese es el día cero de la eclesía y por eso estamos tan emocionados y por eso hoy tú y yo y en diferentes partes del mundo se están reuniendo gracias a ese gran inicio, a Pedro, a los apóstoles que estuvieron hablando de este gran mensaje. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, muy bien. Así como crecía el movimiento exponencialmente, así como crecía esta pasión, con ello crecía la oposición, crecía la persecución, crecía el hostigamiento hacia el movimiento de la eclesía. Mientras que los apóstoles seguían hablando entre las calles, mientras que la gente seguía hablando acerca de Jesús, el imperio romano, los religiosos judíos no estaban contentos con esto y en diferentes ocasiones trataron de poner preso a los apóstoles. En una de esas ocasiones que toman a todos los apóstoles que están hablando de este movimiento, los llevan al concilio, a estas autoridades religiosas, ¿okay? Y hablan con ellos, y yo quiero que volteemos a ver qué sucedió en una de esas ocasiones cuando fueron puestos presos los apóstoles. Dice: llamaron a los apóstoles y llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Amigos, agarraron a los apóstoles, le dieron de látigos. En ese entonces la cultura, la tradición era que le daban 39 latigazos. El látigo era una especie de algo que tenía un mango y luego unas cuerdas de cuero, y en el final de las cuerdas de cuero pedacitos de hueso y de metal. Eran muchos y le daban 39 veces en el pecho, en la espalda, donde lo alcanzaran a tomar. 39 veces, uno por uno. Cada uno de los apóstoles recibió su merecido según los líderes religiosos, ¿ok? Y todo esto era para decirle: ya bájenle, o sea, ya dejen de predicar este mensaje, ya dejen de anunciar que Jesucristo era el Hijo de Dios, ya dejen de decir que de hecho que nosotros lo sacrificamos, ya párenle. No sé si puedes alcanzar a imaginar cómo quedaba su cuerpo después de ser golpeado con estos filos de hueso y de metal, cómo parte de su carne era desgarrada literalmente y cómo quedaban sus heridas. Si tú y yo alcanzamos a imaginar cómo era esto, probablemente la decisión o el resultado de tendría que haber sido diferente.
Pero yo quiero que veamos cómo salieron los apóstoles de allí, de ese concilio y de ese escarmiento y de ese sufrimiento a los cuales fueron expuestos. Dice así: así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Ellos se consideraron dignos, era como un símbolo de honor decir, mira, estas heridas que ves aquí no es porque robé, hurté, porque maté a alguien, porque me tenían que dar, porque cometí un delito. Todo esto que tú ves aquí y el dolor que estoy sufriendo es por causa de mi Salvador. Es por causa de ser eco de lo que Jesús dijo. Es un honor portar estas heridas. Y quiero que veamos qué hicieron después de este sufrimiento. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de Jesús, de que Jesús era el Cristo. Mi pregunta para ti es, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo pudieron una y otra vez, cada vez que los ponían presos, cada vez que los perseguían, cuando estaban a punto de perder su vida, podían ponerse de pie y nuevamente salir a hablar del mensaje de Jesús? No sé para ti, pero para mí es algo admirable. Es algo asombroso. Amigos, ponían literalmente y pusieron literalmente su vida en juego, una y otra vez. El líder había sido crucificado, ellos sabían lo que podía esperarle a cada uno de ellos y ellos seguían día a día, casa por casa, hablando de Jesús. Amigos, cuando el momento llegó a su mayor expresión de oposición, de persecución, cuando se puso cada vez más intenso, el libro de Hechos relata y Lucas escribe acerca de esto, que toman preso a uno de los líderes más influyentes llamado Esteban, porque obviamente seguía hablando del evangelio de Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios resucitado. Y después de una gran conversación y Esteban hablar acerca de cómo, de una manera magistral, cómo él creía y por qué tenían que los demás creer acerca de esto, la historia llega a un punto de quiebre, de inflexión, porque los líderes religiosos sacan a Esteban de las puertas de Jerusalén para que, ya sabes, no se contaminara, quizás para que los romanos y los demás no se opusieran a lo que iba a pasar. Y estando allí, agarran un montón de piedras y en ese momento le quitan la vida a Esteban. Es el primer mártir, es la primera persona, el primer líder que da un paso al frente y decide morir por su Salvador. Y esto es asombroso. Esto no es religión, esto es historia. Esto es una verdad. Alguien como tú y como yo dijo, todo, soy capaz de darlo todo por mi Salvador. Él lo hizo por mí, ahora me toca a mí hacerlo. Y en este punto de inflexión y de quiebre, mira lo que pasó para el resto de los seguidores de Jesús o los discípulos en ese entonces. Dice lo siguiente: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Muchos salieron de Jerusalén, menos los apóstoles, pero el resto que creía y que estaban ahí por la fiesta de Pentecostés terminaron, ok, es momento de irnos porque aquí ya la cosa se subió de nivel, están matando a los seguidores de Jesús, están matando a aquellos que dicen creer en Jesús, mejor nos vamos de acá. Y mucho más adelante, capítulo más adelante, entra en la historia de los hechos alguien llamado Saulo de Tarso. Era un judío, era un líder religioso, alguien que conocía muy bien la ley, alguien que había preservado la ley de Moisés, alguien que había entregado su vida, fariseos de fariseos, él había entregado su vida, él estaba protegiendo el status quo, él conocía la historia de Israel y decía, mira, cada vez que Israel se voltea a ver a otro Dios o se equivoca siguiendo a alguien diferente a lo que Dios nos ha dicho que sigamos y hace quizás estatuas o cosas así, el pueblo termina muy mal, así que yo soy ese vigilante, ese protector de la ley, de la Torá y de todo lo que Moisés le había enseñado. Así que Saulo entra a la historia como un gran defensor, como alguien tenaz y que ve a los seguidores de Jesús y el cristianismo como un movimiento que pueda atentar todo esto. Y mira cómo Lucas describe a Saulo de Tarso. Dice,
Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Era feroz con su asignación según lo que él sentía y veía que Dios le había entregado. De casa en casa iba y los cazaba, si estaban ahí reunidos, y los sacaba, hombres y mujeres, nadie se escapaba. Su asignación, su motivo, acabar con el movimiento que atentaba con todo lo que Dios le había dado al pueblo antes. Y mira, más adelante dice, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Yo levantaba la mano y decía, sí, mátenlo, mátenla, denle su merecido por estar hablando de este movimiento. Amigos, Saulo fue tan tenaz con su asignación hasta ahora, que va con los líderes religiosos y le dice, ¿me puedes dar un permiso, una autorización para yo ir, no solo cazar a esta gente aquí en Jerusalén, sino salir a las ciudades de afuera para cazarlos también, porque tenemos que detener este movimiento? Saulo era uno de los tantos que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y queriendo apagar este movimiento. Mira cómo nada más y nada menos el mismo Pablo habla acerca de su gallardía o su tenacidad sobre esto. Dice lo siguiente, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Iba detrás de ellos, era mi asignación. Según los estudiosos, alrededor de 3 años Saulo dedicó su vida a perseguir y a apagar este movimiento. Y no sé, a ti, pero a mí se me ocurre lo siguiente, no sé, algunas veces se me ocurren ciertas historias y me hace pensar lo siguiente, como que en el cielo estaba Dios y estaba Jesús resucitado ahí a su lado y tuvieron una conversación seria, ¿ok? Dios por una parte diciendo, oye, este hombre, un tal Saulo de Tarso, este fariseo de fariseos, este hombre que es aplicador de la ley, tiene cierta tenacidad, ¿no? Y Jesús sí. Y de hecho está persiguiendo y está matando a la gente que quiere llevar el mensaje. ¿A qué vas con esto, Dios? Mira, ¿y qué tal si nos jugamos esta broma? ¿Y qué tal si tomamos esa gallardía y esa tenacidad de este hombre y lo hacemos nuestro aliado? ¿En serio, Dios? No, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Él no pudiste seleccionar a otra persona? La gente le tiene miedo, nuestra gente, la gente que está llevando este movimiento hacia adelante le tiene pavor. Nunca sería una buena decisión, una buena opción, algo así me imagino. Dios y Jesús conversando y él diciéndole, vamos a reclutarlo, ¿te parece? ¿Qué tal si con esa gallardía y con esa tenacidad lleva el evangelio? Porque además, quizás Dios le dice a Jesús, además, hablaste de que fueran a Jerusalén, a Samaria y hasta el último de la tierra, y los apóstoles están bien acomodados ahí en Jerusalén. Les gusta esa comida, les gusta lo conocido, la gente no se está moviendo de ahí. El movimiento no está teniendo el impacto por el cual tú moriste en la cruz. Así que yo creo que tenemos que hacer un doble esfuerzo. No sé, esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Yo me imagino que algo así sucedió. Lo que sí vas a encontrar en la Biblia más adelante es que cuando Saulo va camino a Damasco, que son más o menos 7 días de camino, y él va camino a Damasco igual, a perseguir a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Cuando va en el camino, a Damasco, hay una luz que lo encandila, que lo deja ciego, dice el texto en Hechos, y cuando lo deja ciego, él queda obviamente asombrado, queda consternado con lo que está sucediendo y escucha de fondo una voz que le dice algo, Y yo creo que tú y yo, si pasa eso con alguno de nosotros, que obviamente ojalá que nunca nos suceda, pero quedar ciego y dice, ¿qué onda? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Yo quiero que tú y yo leamos lo que sucedió en Hechos 9:5. Dice de la siguiente manera, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y para Pablo para Saulo fue algo así como que, ¿what? ¿Qué? Yo no he hecho nada en contra de ti, Jesús, principalmente, probablemente sí en contra de tu mensaje, pero tú y yo ahí podemos abrazar lo siguiente. Jesús estaba tan casado, tan comprometido con aquellas personas que entregaban su vida por él y por su mensaje, que él le decía, mira, por cuanto persigues, dañas
matas a esas personas, lo estás haciendo en contra de mí. Me persigues a mí. Y luego Jesús le dice lo siguiente: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús se juega una broma porque más adelante le habla a personas que están en Damasco y le dice: mira, te voy a enviar a Saulo de Tarso a tu casa. Por favor, recíbelo bien, cuídalo porque hay un propósito para él. Imagínate nada más, ¿no? Y entonces esa gente que le está diciendo esto dice: ¿en serio, Jesús? ¿En serio me estás pidiendo esto? O sea, creo que no te estoy escuchando bien, creo que es una confusión. Más bien tenemos que huir de él. Más bien, gracias por decirme, porque tengo que mandar a los hijos, a las mujeres a que se protejan, porque si él llega a mi casa justamente nos va a arrastrar, nos va a llevar a juzgar. Así que no puedo hacerlo, al contrario, había mucha confusión, pero esta persona obedeció a Jesús y lo recibe en su casa. Las personas estaban muy sacadas de onda. 3 días después, Saulo recibe la vista de nuevo por parte de Jesús, después de darle la asignación de que llevara este mensaje a todas las naciones. Después de decirle a Saulo y llamarle por su nombre romano Pablo y decirle: mira, tú has sido asignado para que lleves este mensaje a los confines de la tierra. No te detengas, con la misma sagacidad, con la misma tenacidad, ve y habla de mi mensaje. Dios le devuelve la vista, él genera un cambio total en su vida. Y mira lo que dice específicamente acerca de Saulo. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo no solamente recibe ese mensaje, sino que se cruzó o se entrelazó con otros seguidores de Jesús y hablaba con ellos acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca de lo que estaban haciendo por el movimiento, no con los apóstoles, porque los apóstoles, recuerdan, estaban en Jerusalén, sino con otros seguidores que estaban allí. Él estaba conversando y estuvo entre ellos para poder terminar de entender todo lo que había pasado y salir con mucha más fuerza de allí. El texto narra un poco más adelante que Pablo está hablando en Damasco, está por las calles, ahora empieza a hablar acerca de un Jesús resucitado que sí es el Hijo de Dios, muy contrario al mensaje que había dado antes. Y empieza a remover todo Damasco porque era un hombre de influencia, era un gran líder. Y mira lo que dice Hechos específicamente sobre eso. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si yo antes los estaba persiguiendo, si yo antes estaba en contra de ustedes, yo ahora digo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Amigos, hasta hace unos días Saulo estaba persiguiendo y matando a esta gente que decía exactamente lo mismo. Y él hoy está levantando su voz diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Si tú estás acá por primera vez o segunda vez y te cuesta creer en Jesús, si te cuesta creer en su movimiento, en la eclesía, Pablo te diría: mira, yo estaba ahí exactamente donde tú estás. De hecho, yo quise matar el movimiento y finalmente decidí creer. Así que tú también tienes la oportunidad de poder, la posibilidad de poder abrazar este mensaje el día de hoy. Obviamente la gente estaba muy confundida. De hecho, en Damasco en varias ocasiones van en contra de su vida. Hay todo un plan para matarlo. Y entonces los seguidores de Jesús sacan a tiempo a Pablo de Damasco y lo llevan a Jerusalén. Y cuando está en Jerusalén, igual ahí se encuentra con Santiago, el hermano de Jesús, se encuentra con Pedro, se encuentra con varios apóstoles y él hace vida ahí con ellos. Y muchos de ellos igualmente estaban muy confundidos y decían: yo creo que este viene a tendernos una trampa. No le crean mucho porque hasta hace poco mataba a los seguidores de Jesús. Cuidado, porque creo que se quiere infiltrar entre nosotros. Aguas, no le podemos creer todo a Pablo. De hecho, lo dice de la siguiente manera: todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿No es este mismo? Tengan cuidado, no crean tanto en él. Y continúa: y no llegó aquí para arrastrarlos y llevarlos encarcelados, encadenados ante los sacerdotes principales. Aguas, no le crean. Dudemos sobre su realmente cambio o no.
Amigos, pero la predicación de Saulo, el mensaje de Saulo cobraba cada vez más fuerza. Lo dice de la siguiente manera: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Y hubo un complot en Damasco y hubo otro complot para matarlo en Jerusalén. Los líderes religiosos, por un lado, querían matar el movimiento de Jesús porque iba en contra del mensaje de Moisés, porque Jesús dijo ser mayor que Moisés, porque Jesús dijo ser mayor que el templo. Entonces atentaba contra muchas cosas políticas, económicas, todo el sistema. Y el imperio romano estaba incómodo porque cada vez que se levantaba una voz de influencia, ellos tenían que apagarlo, que no fuera en contra de todo el imperio. Pero en medio de esto, la gente y los apóstoles y los seguidores de Jesús se dieron cuenta que el cambio de Saulo, ahora Pablo, era genuino, era real. Su cambio, la decisión, la transformación en su forma de pensar, la claridad, la verdad que él abrazó acerca de Jesús era totalmente cierto. Más adelante hay diferentes viajes misioneros. Comienza viajes misioneros donde Pablo empieza a moverse de una ciudad a otra, a moverse a las ciudades más importantes del imperio romano para traer este mensaje. No se queda para nada en Jerusalén, se empieza a mover en diferentes ciudades que él visitó, y en cada ciudad que él visitó, de hecho yo quiero que veas un mapa en pantalla. Probablemente no alcances a leer todas las ciudades, pero un poco la expresión, de cómo fue el impacto de él. Se movió en diferentes ciudades, predicaba el mensaje, y cuando predicaba el mensaje en pequeñas casas, construía esa eclesía, y dejaba ese movimiento encendido, como esa llama encendida, esa pasión encendida, y se movía a un lugar y a otro y a otro. Algunos eruditos dicen que más o menos 20,000 kilómetros él recorrió hablando del mensaje de la cruz. Se movía de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. Y ahí es donde la historia de Pablo se une con la tuya y con la mía. Si no hubiese sido por hombres como Pablo, que decidieron darlo todo y moverse y entregarlo todo, el mensaje no hubiese llegado a nuestras vidas. Y mucho más que eso, Pablo narra, le he dicho en los diferentes mensajes, le recomiendo un montón que puedan leer el libro de Hechos. Y ahí se ve todo lo que fue capaz de sufrir, porque cada vez que llegaba en esas ciudades era apresado, le daban latigazos, lo dejaban, en algunos momentos lo dejaron como muerto. De hecho, lo dieron por muerto después de una gran paliza. El sufrimiento de Pablo fue increíble. Increíble, lleno de marcas su cuerpo. Él continuó de manera tenaz llevando el mensaje. No sé si he logrado traer como esa inquietud a cada uno de ustedes acerca de lo que Pablo fue capaz de dar por el mensaje y por el movimiento. Pero yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué impulsó la pasión y la determinación inquebrantable de Pablo hacia la eclesía? No sé si te habías hecho la pregunta antes de presentarla, pero fue algo que yo me pregunté y dije, pero ¿qué fue eso que encendió la llama, y qué fue eso que hacía que su llama de pasión, de determinación, continuara encendida? Porque no sé si tú eres cristiano de mucho tiempo, si tú te consideras seguidor de Jesús quizás desde niño o no, pero sabrás conectar un poco con esto, que son como olas, como que a veces te sientes bien conectado con su iglesia, con Jesús, te sientes como asombrado por tenerle, y otras veces lo sientes como demasiado común, demasiado rutinario, y como que pierde esa esencia, ese amor, esa pasión por su amor hacia nosotros. Y sabes una cosa, después de hacerme esta pregunta mientras que preparaba este mensaje y entender un poco dónde está ese secreto, ¿qué ayudaba a Pablo? ¿Qué hacía que Pablo entregara y lo dieran por muerto y naufragara y sufriera tanto por la eclesía, y él se pusiera de pie y continuara con todo esto? Y quizás la respuesta la encontré
Al menos mi respuesta, tú puedes buscar la tuya. Mi respuesta la encontré en una carta que él escribe, y es de hecho la última carta que él escribe estando preso en Roma por segunda vez. En la primera vez le fue muy bien, era casa por cárcel, era algo bastante cómodo y tuvo bastante impacto, pero la segunda vez la cosa iba en serio. La segunda vez estaba en una prisión romana, la segunda vez él mismo deja saber en los textos que podemos leer que él sabía que le había llegado la hora, él sabía que iba a morir, que él sabía que iba a ser juzgado, así que estando allí, entendiendo que eran sus últimos tiempos, entendiendo que eran sus últimos días de vida, él escribe la segunda carta a un discípulo llamado Timoteo, y la carta se llama así, segunda de Timoteo, y empieza a escribirle, a darle consejos alrededor de esto. Y a mí me encanta pensar, yo quiero que te metas conmigo, me encanta pensar que Pablo le está diciendo, hey, yo quiero lo mejor para ti, quiero que tengas un ministerio más grande que el mío, quiero que puedas alzar la voz e impactar más ciudades y naciones, quiero que sigas trastornando el mundo como yo lo he podido hacer y otros más. Timoteo, discípulo, amigo, mentor, o bueno, yo que he sido tu mentor, déjame darte un consejo para mantener esa llama encendida. Déjame decirte que me ha mantenido a mí, que ha sido esa brújula para mí. Y le escribe en 2 de Timoteo 2, dice lo siguiente: no dejes de recordar a Jesucristo levantado entre los muertos. No dejes de recordar a Jesucristo levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Esto es lo que me mantiene de pie. Recordar a Jesucristo, recordar quién fue, cómo vivió, cómo murió, por qué murió, y recordar que al tercer día resucitó. Este es mi evangelio. Por eso soy capaz de ser castigado, llevar estas cadenas, ser tratado como un criminal. Me es digno para mí hacerlo porque entiendo y no puedo borrar de mi cabeza el gran amor de Jesús por mí. Esto es lo que le permitía continuar hacia adelante con el mensaje a pesar de tanta oposición y tanto peligro de muerte. Es algo realmente asombroso su determinación. No sé si lo es para ti, para mí lo es. Es algo realmente asombroso. Y quiero que veamos la respuesta a esa pregunta que te hacía acerca de su pasión. Esta es la respuesta. Él nunca perdió su asombro. ¿Sabes? Tú y yo sabemos qué es la capacidad de asombro. Es esa sensación de algo extraordinario que disfrutas. Esa sensación de quizás no merezco lo que tengo. Esa sensación de decir soy afortunado de lo que tengo en mi vida, en algún área de tu vida. Y tú dices, wow, es increíble. Y te mantiene como en una especie de alegría y de expectación, de satisfacción plena. Y tú dices, wow, no sé si le ha pasado. Probablemente esto suceda en algunas de tus relaciones, no sé si probablemente suceda en tu primer empleo o en empleo que tú dices, podría morir haciendo esto, me encanta. Esa capacidad de asombro probablemente que tienes y que deberíamos tener aquellos que somos casados y decir, wow, me encanta, qué padre haberte encontrado. Lo contrario a eso, perder la capacidad de asombro, amigos, es acostumbrarnos a que eso está ahí. Es creer que es algo tan común y corriente. Es quitarle o restarle valor a un acto, a una persona. Y perder incluso el enfoque sobre eso que es tan valioso a nuestro alrededor. Y esto, amigos, no lo permitió Pablo. Él decía, wow, Jesús murió por mí. Él entendió que Jesús había pagado el precio por sus pecados. Y nadie podía borrar eso de su mente. Ni los latigazos, ni dejarlo como muerto, ni naufragar, ni perder en algún momento la esperanza probablemente de que su vida había acabado. Él recordaba, hay alguien que lo dio todo por mí. Hay alguien que pagó el precio por mí. No merecía tanto amor. No merecía tanta gracia. No me harán doblegar porque Él lo dio todo por mí. Él entendió que Jesús había pagado el precio de su pecado lo había llevado Jesús en la cruz. El dolor,
El sufrimiento de Jesús era algo que tenía que tomarlo Él y Jesús decidió llevarlo por Él. De hecho, en Romanos 5:8 Él lo escribe de la siguiente manera. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, imagínate esto, Pablo diciendo, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo bajarle y restarle valor? ¿Cómo dejarme de asombrar por esto? Hey amigos, hey ciudadanos, ¿cómo olvidar esto? Mientras que Jesús estaba siendo golpeado, humillado, llevado a una cruz, morir siendo un inocente. Mientras que Jesús estaba haciendo todo eso, mientras que Jesús fue crucificado y murió y al tercer día resucitó, yo estaba persiguiendo su movimiento y queriendo apagar su movimiento. Y resulta que su amor, el amor de ese Padre Celestial es tan grande hacia mí, que mientras que yo era un pecador y un perseguidor de su movimiento, aún así Jesús murió también por mis pecados en ese momento y mis pecados el día de hoy. Probablemente tú necesitabas escuchar esto, probablemente tú no vienes de un contexto de iglesia, probablemente tú te sientes como muy lejos de poder pertenecer a esta eclesía. Pablo te diría y te miraría a los ojos diciendo, no necesitas ser perfecto, yo mismo pecaba mientras que Jesús murió en la cruz por mí. Es su vida, es su sacrificio en mi vida quien causó el cambio. Hay un espacio para ti en la mesa, hay un espacio para ti cerca de ese Padre Celestial que quiere abrazarte y quiere caminar a un lado de ti. Amigos, a mí me impacta que Pablo no se hundió en la culpa. A mí me impacta que Pablo no se echó a morir y decir, no, jamás voy a ser perdonado. Maté a gente que quería simplemente llevar un mensaje de esperanza, el mensaje de la cruz, y yo los maté. Wow, claro que tuvo que vivir con eso, pero no se hundió y no se quedó allí, sino que supo recibir la gracia, el amor, la misericordia de parte de ese Padre Celestial. No invalidó el acto de Jesús en la cruz, sino que al contrario lo valoró tanto que decidió abrazar el mensaje e ir hacia adelante. Y yo quiero decirte algo, probablemente, y no sé si te ha pasado, yo lo he visto muchas veces, por muchos años, he visto tantas vidas dañadas, tantos planes, propósitos frenados. He visto personas que se les ha sido robada esa alegría, esa paz, esa satisfacción, porque no pueden con la culpa del pecado cometido. Yo quiero decirte algo, Pablo lo entendió muy bien. Y Pablo te diría mirándote a los ojos, no trates de ser perfecto, no trates de calificar para que puedas recibir el perdón de tus pecados. No fuimos creados para cargar el peso de nuestra culpa. Sí, de nuestras consecuencias. Pero mira, Jesús pagó un precio por tus pecados. Y de hecho, en Romanos 8:1 Él lo expresa de esta manera. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No importa cómo hayas llegado a este domingo, no sé qué pecado, qué metida de pata hayas tenido. Nadie está excepto de equivocarnos y de pecar. Y Él te diría, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ulises, ¿qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Jesús? Es reconocerle a Él como tu Salvador. Es reconocer que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz por tus pecados y los míos. Y es darle sumo valor a ese acto. Que su sacrificio es mucho mayor a nuestras imperfecciones y nuestros pecados. Y que Él quiere reinar en nuestra vida, levantarnos y causar un cambio positivo en nuestra vida. No hay condenación. Deja de condenarte a ti mismo. Si tú aceptas este mensaje, puedes vivir como alguien libre, alguien perdonado, alguien aceptado y alguien amado por ese Padre Celestial. Siendo honesto con ustedes y con esto termino. Algunos de ustedes saben que me dedico 100% a la iglesia, soy uno de los pastores de esta iglesia. Y regularmente estoy sentado con muchos de ustedes en la semana,
para un consejo, para una oración, para un acompañamiento, en un cumpleaños, en muchas maneras, de muchas formas. Y regularmente esto está en mi lenguaje, ¿ok? Animarte, hablarte y decirte, hey, recuerda que Jesús murió por ti, recuerda y acepta este perdón de tus pecados, mira y cobra esperanza y hablarte de esto continuamente. Y yo quiero ser honesto con ustedes, probablemente en algunas etapas de mi vida he perdido la capacidad de asombro sobre esto y lo he vuelto en algo común. Y además he conocido gente de cerca que ha abrazado esto como algo tan común. Han perdido su capacidad de asombro, que pueden levantarse el cuello de repente y verse como superiores al resto, ¿sabes? Porque ya ellos están en otro nivel, ¿sabes? Y yo quiero invitarte a que no perdamos la capacidad de asombro. Ulises, ¿sobre qué? Aterrízame esto. 3 cosas que yo necesito recordar completamente, semana a semana, día a día. Su amor por mí, recordar su gran amor por mí, recordar su misericordia por mí, que no he hecho nada para merecerlo, que no soy alguien mejor que, al contrario, su gran amor por mí, su misericordia por mí. Es gracias a Él que estoy donde hoy me encuentro. Segunda cosa que debo recordar constantemente para no perder la capacidad de asombro: Jesucristo pagó el precio por mis pecados. Si bien no puedes hacer nada ni tienes que hacer nada para sacrificar algo, digamos, para recibir ese perdón de pecados, y es por gracia, Él quiere dártelo, costó un alto precio. Eso que hoy tú y yo podemos disfrutar. Y cuando tú y yo podemos tener esa conciencia constantemente, esta libertad con la que puedo vivir, esta paz que puedo tener, este propósito que Dios me ha entregado, es gracias a Jesús, y Él pagó un alto precio. No es porque lo merezca o porque yo soy mejor que, no. Es gracias a Jesús definitivamente que cada una de las cosas que hoy puedo disfrutar están aquí. Y tercer cosa, que Él me invita a ser parte de la iglesia. Me parece extraordinario que aún en medio de nuestras imperfecciones, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestra metida de patas, Él te invita a ti y a mí a ser parte de la iglesia, a servir, a impulsar de las diferentes maneras su iglesia para que más personas puedan escuchar de su mensaje. Amigos, ese asombro me lleva a valorar mi relación con Él, a valorar ese tiempo que tengo de conversación con Él, de conectarme con Él acá en mi día a día. Ese asombro me debe llevar a amar, a aceptar a la gente a mi alrededor. Ese asombro me debe llevar a entender que la iglesia y esta generación será atraída a su iglesia y abrazará su mensaje de acuerdo a cómo yo vivo mi vida como seguidor de Jesús. Esa capacidad de asombro me lleva a entender que nunca mereceré poder servir y ser parte de su iglesia por mérito propio. Es un regalo de Él. Si tú no eres un seguidor de Jesús, también esto es para ti. Tú puedes abrazar que hay un Padre Celestial que te ama, que te amó muchísimo y que te ama el día de hoy. Que a pesar de tus pecados, Él mandó a Jesús a morir por tus pecados y Jesús pagó el precio por tus pecados. No hay condenación para ti, fuiste perdonado. Y 3, también esto es para ti. Puedes ser parte de su iglesia, puedes ser parte de este movimiento. Y yo quiero dejarlos con esta pregunta: ¿qué pasaría si todos y cada uno de nosotros recuperamos esta capacidad de asombro? ¿Qué pasaría en nuestras vidas? ¿Qué pasaría en esta ciudad? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en tu mundo si recuperamos esta capacidad de asombro? Por su gracia, por su amor, por lo que Jesús pagó en la cruz. ¿Qué pasaría? ¿De qué manera impactaríamos nuestra ciudad? ¿De qué manera impactaríamos nuestro mundo? Yo quiero dejarlos con una canción que vamos a cantar, una canción que nos invita y nos provee un escenario de reflexión. Préstale mucha atención a la letra
Y además no solo nos invita a reflexionar alrededor de por qué he perdido esa capacidad de asombro, esa expectativa, ese deseo, esa llama, esa pasión por este mensaje que impactó tu vida en algún momento o lo está haciendo el día de hoy, sino también nos invita a decirle: Dios, ven a mí, ayúdame a recobrar esta capacidad de asombro, ayúdame a vivir expectante, como afortunado de tenerte, como aquel que tiene un gran tesoro en sus manos y quiere compartirlo de forma pronta y correcta a cualquier persona a su alrededor. Dios, ayúdanos a recobrar esa capacidad de asombro, ayúdanos a que esto nos incomode, al contrario de tomarlo como menos, como algo tan acostumbrado a tenerlo, sino que podamos recordar que tú nos amas sobremanera, podamos recordar que lo que hoy disfrutamos costó un alto precio y también podamos recordar que somos los responsables de que este movimiento llegue a más personas. Enciende nuevamente nuestro corazón, enciende nuevamente la pasión en nuestro corazón por valorar, tener una relación contigo y también por compartir este mensaje a la gente a nuestro alrededor. No permitas que nos acostumbremos a poder servirte, a poder tenerte, a poder disfrutar de esta paz. No lo permitas, Dios, al contrario, incomódanos y enciende nuestro corazón para poder escribir una gran historia en esta ciudad, para poder impactar nuestro mundo a través de tu movimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén.